Muy buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan. Soy el líder Samuel Alcarraz y es para mí todo un compromiso de desarrollo querer compartir con ustedes verdades. Verdades que ayuden a la transformación, verdades que ayuden al desarrollo. El tema que nos convoca hoy es los malos docentes. He tenido toda una secuencia, tengo toda una serie de puntualizaciones a partir de las preguntas que me hiciera todo el colectivo con los que estoy en contacto y precisamente su gran interrogante: ¿cómo se identifica? ¿Cómo sé que alguien es un mal docente? Y vamos a resolver precisamente, lo tengo sistematizado y voy a ir atendiendo a cada una de las preguntas que me hicieran llegar, no solo mis estudiantes, sino además todos aquellos que participan de todas nuestras conferencias y además de todo un colectivo que de manera voluntaria, espontánea, se acercaron y en las diferentes pautas de contacto, sabiendo tocar con la urgencia que se quiere saber qué significa un mal docente. Los malos docentes evidencian los fracasos de los alumnos. Hay algo pero tan evidente en el aula, que cuando un docente sencillamente no sabe su clase, no sabe su tema, lo único que hace es tratar de asustar al aula, tratar de asustar a los estudiantes. ¿Y cómo logra esto? Sencillamente haciendo público los desaciertos que tienen los estudiantes. Pero permítaseme la aclaración. Un estudiante está en el aula para aprender, para recibir la clase, la sesión del docente. Nos estamos encontrando con mucha gente que trabajan como docentes y cuando entran a clase, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que piensan es decir: muy bien, señores, este tiempo que van a tener con nosotros es 50% estudiantes, 50% docente. Las clases las vamos a desarrollar 50-50. Ustedes trabajan en un 50% y yo trabajaré en el otro 50%. Un momentito. No se puede aplicar semejante proporción de responsabilidad, no se puede aplicar esa igualdad proporcional, porcentual en la responsabilidad de desarrollar la clase. No se le puede dar la misma carga al estudiante. En un nivel pregrado, en la universidad, pues déjeme decirle que el 75%, por no decir el 80%, de responsabilidad la tiene el docente. El docente tiene que llevar su tópico desarrollado, su sesión desarrollada. El estudiante es el que tiene que escuchar y aprender. Y conforme haya recibido las primeras nociones, entonces recién vendrá su participación, recién vendrá sus interrogantes, recién vendrá sus inteligencias sobre la base que ha recibido. Pero no puede ser que entre al aula e inmediatamente agarra a los estudiantes y dice: ok, a ver usted, señor, ¿qué tiene que opinar de este tema? A ver usted, ya, no me contesta, muy bien, esa es su participación oral, se jala. Esa es la evidencia de un profesor que no sabe su tema. Alguien que carga su trabajo y con una secuencia: muy bien, esto va a ser pura exposiciones, y con el nombre de constructivismo, hace que los estudiantes solo desarrollen el tema y su aportación del docente sencillamente no se ve. Entonces, para poder callar a los estudiantes que empiezan a reclamar, para callar a los estudiantes que empiezan a observar su ineficiencia, su falta de responsabilidad, su vagancia, su desconocimiento, su ignorancia, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a querer hacer caer a los estudiantes.
Pues, ¿qué te va a responder el estudiante si recién está llevando ese curso? Y lo que hacen es que en el menor error que cometa ese estudiante, hacerlo público, hacerle bullying con esto. Sí, estoy denunciando el bullying y el maltrato psicológico que docentes hacen en el aula. Docentes que están trastornando muchas personalidades estudiantiles. Sencillamente porque no se preparan, sencillamente porque no saben el tema, sencillamente recibieron la carga académica porque es la única manera de poder justificar un ingreso sin importar si efectivamente va a haber una buena formación, una buena educación dentro del aula. Otro punto es que los malos docentes generan miedo al alumno. Pues es la manera más fácil de evitar que los denuncien. Es la manera más simple, es la manera más violenta, es la manera extrema de poder asustar a los estudiantes para evitar de que no sean denunciados ante la dirección, ante la coordinación. Y todavía nos encontramos con mucha gente realmente osada, verbalmente corrupta, socialmente corruptos, docentes que sencillamente, corruptos en su forma de pensar y hacer, toda su función social, académica, y que se atreven a decir, a mí no me pueden hacer nada, yo estoy muy amarrado desde muy arriba. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a institucionalizar el miedo. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes? Por ese temor, sencillamente no denuncian, no informan a las autoridades respectivas. ¿Y con eso qué se está haciendo? Sencillamente se está destruyendo un futuro. Se está bloqueando muchas mentes. Y lo que es peor, se está pagando a mucha gente que está dañando personalidades. Los malos docentes no tienen en cuenta las participaciones de los alumnos. Pero sí es increíble. Hay estudiantes que por iniciativa, que por el compromiso de querer ser un gran profesional, al ver la ineficiencia, la incapacidad, el desconocimiento de sus docentes, de algunos docentes, se ponen a autoformarse, a autoeducarse. Y entonces en el aula, naturalmente tendrán su participación. Y cuando hay estas buenas participaciones, nos vamos a encontrar con alumnos que van a tener la autoridad de corregir a sus docentes frente a un tema que se equivocaron. Pero el mal docente, ¿qué es lo que va a hacer? Sencillamente no va a tener en cuenta esa participación. No va a tener en cuenta esa participación y va a tener el atrevimiento de decir, pues para que yo pueda reconocerte, tú tendrías que saber mucho más que yo. Eso es lo que dicen los malos docentes. Tú tendrías que saber mucho más que yo para que pueda ponerte un 12, para que pueda ponerte un 13. Tú tendrías que saber mucho más que yo. Y lo único que hacen es, sencillamente, opacar, frenar, eliminar las buenas participaciones. Y con eso, otra vez, poner en el silencio al aula. Los malos docentes solo evalúan la parte memorística
como resultado final de su curso y no tienen en cuenta el proceso que el estudiante genera, construye durante todo su proceso de aprendizaje. Un mal docente que no enseña bien el curso y sobre lo mal que enseña le pide a los estudiantes que memoricen, que el examen contesten con las mismas palabras que él ha dicho. Y lo que ha dicho es algo realmente ineficiente, ineficaz, errado, irracional y para nada relevante al curso y para nada coherente con el curso, y sin embargo pide que en el examen le contesten de memoria, con sus mismas palabras, con sus mismos errores ortográficos. En algunas ocasiones piden que les escriban igual en el examen. Quieren que les repitan el mismo ejemplo. Es lo único que he aprendido debido a la exposición del estudiante. Aprendió recién ese tema. En clase recién aprendió ese tema, pero sí es increíble. Hay malos docentes, hay tan pésimos docentes, tan ignorantes docentes, que tienen el curso, no saben el tema y ellos son los que están aprendiendo con la exposición de los estudiantes, y cuando tome el examen, la única partecita que recordó de toda esa exposición y sin una buena asimilación, quiere que le repitan solo eso. Y no tienen en cuenta todo el proceso. Y no, lo que le importa es solamente el examen y que ahí esté con la letra que él mismo. Lo único que él aprendió, quiere que le repitan de memoria. Estamos en un tiempo de alta exigencia creativa. Estamos en un tiempo de alto performance, donde se necesita gente que desarrolle la inteligencia, la creatividad, la innovación. Es la única manera de poder sobrevivir en el mercado. Y para poder tener un gran éxito y para poder tener un gran desarrollo, se necesita tener gente que sea capaz de poder transformar aún los constructos cognitivos, capaz de poder transformar aún los conocimientos ya determinados. Y eso no se va a lograr con pensamientos memorísticos, por favor. Eso no lo vamos a lograr con pensamientos repetitivos. No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Necesitamos gente que razone creativamente. El razonar creativamente no significa eliminar las bases. Claro que no. Pero que te repitan lo mismo. Pero buscar que te repitan lo mismo. Pero buscar que te repitan lo mismo. Que te repitan lo mismo. Eso no alimenta creatividad. Conceptos desfasados, conceptos que pertenecen a lo antiguo, querer estar repitiendo en un tiempo presente donde exige nuevos tipos de proceso racional, un performance nuevo, cognitivamente nuevo, no la podemos lograr construyendo robots. Humanos queriendo convertirlos como si fuesen una máquina repetitiva, por favor. Eso es dañar. Los malos docentes culpan a los alumnos por los malos resultados. Pues, ¿qué vamos a hacer si tenemos estudiantes que no aprenden? El que no enseña bien, su resultado es que tenga gente confundida. El que no enseña bien, lo único que va a lograr es confundir a mucha gente. Lo único que va a lograr es confundir a mucha gente. Y por ende, no aprenderán.
no aprenderán. Si el docente tiene el 80% de responsabilidad para el logro de desarrollo del curso, no puede echar la culpa a un estudiante como si él hubiera tenido la mayoría de las responsabilidades. Para que un tema pueda ser entendido, se necesita un docente que sea capaz de explicar bien, que sea capaz de explicarlo tan claro, tan simple, que logre que todos sus estudiantes aprendan. Cuando alguien sabe, no se complica en explicarlo. Pero cuando alguien no sabe, va a dificultar en cómo empezar y serios problemas en saber cómo terminar, porque sencillamente ni entiende. Los malos docentes no se animan a innovar. Oiga, todos los ciclos, repitiendo los mismos temas, los mismos ejemplos, los mismos procesos, los mismos errores, los mismos exámenes. Esa es la evidencia de no saber qué es innovar. Escúchame, hay tantos aplicativos que se hace a un solo conocimiento, hay tantos aplicativos que se hace a un precepto, que es inconcebible que solo se repita una aplicación todos los ciclos, todos los semestres. Es inconcebible. Los estudiantes solo tienen que conseguir los exámenes de los ciclos o semestres pasados porque saben que va a ser las mismas preguntas. Un estudiante que no razona es porque aprende de un docente que no razona. Los malos docentes mantienen brutalidad en el aula. El trato es realmente hostil, hostigador. En el aula, como sabe que no tiene autoridad por conocimiento, quiere lograr autoridad por brutalidad, por hostigar estudiantes, por perseguir estudiantes, por intimidar estudiantes. ¿Por qué es importante conocer quiénes son los malos docentes? Para que sepamos reconocer inmediatamente quiénes son los buenos docentes. Todos los que no hacen estas características que estamos mencionando son los buenos docentes. Los que no hacen todas estas puntualizaciones son los buenos docentes. Y los que hacen esto son los malos docentes. Entonces muchas veces se confunde en el aula, ese profesor tiene autoridad, se hace respetar en el aula, pero no. El 95% de su sesión es puro hostigamiento, es pura persecución del estudiante, es puro miedo que se impone en el aula. Y para nada de enseñanza. Y todo el tiempo se pide, a ver, ¿tú qué me dices? El ejemplo que me dieron algunos del colectivo fue el siguiente. Que el profesor empezó a preguntar en el aula, ya, a ver, ¿cuál es la respuesta para esto? Tú, ya, no puedes, muy bien, tu nota. Tú, no puedes, muy bien. Y terminó así, con todo el salón. Nadie le pudo contestar. ¿Y ok? Se lo jaló a todo el salón. Uno de los estudiantes con temor, con temblor, le pregunta al docente, profesor, ya que ninguno pudo responder, ¿usted nos puede decir cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que dijo? Este brutal e ignorante docente dijo, ya, si ustedes no me dan el 50% de la respuesta, yo no les doy el siguiente 50% de la respuesta. Pero si ya comprobó que el aula no pudo contestar, es porque sencillamente
para vergüenza lo digo, hay personas o hay ignorantes que se hacen llamar docentes y logran contratas y entran a aulas y reciben carga académica o reciben cursos sin saber el curso. Y entran al aula para que con el nombre de exposiciones se pasen todo el ciclo o el semestre y así ellos estén aprendiendo de a poquito. Pero sencillamente no tener las soluciones a las exigencias cognitivas que significa el curso, sin tener el conocimiento para saber resolver el desconocimiento que los estudiantes tengan y mucho más, y lo que es grave, también sin tener la capacidad de resolver la misma pregunta que él crea. Pues sí, es increíble. Los malos docentes no saben plantear exámenes. Los malos docentes no saben plantear exámenes. Sus preguntas no tienen ningún propósito sistémico respecto de su curso. Son preguntas hechas de manera así, al azar. Se le ocurre, ya así se puede preguntar, pero no tiene un método, no hay un sistema que esté coberturando el objetivo del curso. Y cuando ponen las opciones de respuesta, más parece un afán de querer confundir y hacer caer al estudiante que hacerle aprender el tema al estudiante. Oiga, los exámenes no es una persecución para querer jalar estudiantes. Los exámenes son la medición o la forma o el medio o la estrategia de comprobar si el estudiante aprendió o no. Y no un medio para confundir al estudiante. Y no un medio para sencillamente desesperar a la gente. No, señor. Equivocadísimo. El examen es la herramienta para lograr el otro porcentaje que me falta para hacer que al estudiante se le quede lo que tenía que aprender y no como para perseguirlo a ver por dónde le hago caer. Esos son problemas de personalidad. Debería hacerse una evaluación psicológica a muchos docentes o a todos los docentes para que los que realmente salgan aptos en salud mental, para los que tengan una mentalidad sana, a los que se descubra que tenga personalidad sana, se quede como docentes. Hay muchos trastornos de personalidad que están contratados como docentes. Hay muchos trastornos de personalidad que están trabajando como docentes. También tengo que aclarar que sí hay muchos buenos docentes y muchas buenas docentes, que es para saludar, que es para reconocer, que es para agradecer y para preguntar. Porque ciertamente se puede aprender mucho más con ellos. Soy el líder Samuel Alcaraz. El tema que estoy resolviendo con ustedes es cómo descubrir quiénes son los malos docentes. Estaré con ustedes en una siguiente secuencia. Así les comunicaremos precisamente a partir de esta línea virtual para que ustedes puedan enterarse de cuáles son los temas que presentamos a continuación y nos puedes encontrar todos los días en este horario a partir de 7:30 de la noche, 1 hora, hasta 8:30. Mucho gusto compartir con ustedes, todo un compromiso de honestidad, el relacionarnos con ustedes. Muy buenas noches y hasta una próxima.